Hay que entender que cada capítulo del artículo científico siempre busca transmitir un mensaje, ¿no? Y la introducción lo que busca es responder una pregunta, ¿no? Del porqué del estudio, por qué se hizo el estudio, ¿no? Esa es la pregunta central que hay que responder aquí en esta sección. Entonces hay que saber redactarlo, ¿no? Hay que saber redactar y que el mensaje relacionado a por qué se hizo el estudio, pues esté bien claro, ¿no? En esta sección. Bueno, entonces se trata de que aquí, y principalmente hablando de un artículo de investigación original, tiene que haber información suficiente, ¿no? Vamos a explicar qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa información suficiente? Porque el lector debe entender 4 aspectos aquí. Debe entender el contexto del problema, se debe entender cuáles son los trabajos, los estudios que existen en la literatura científica buscando la solución de ese mismo problema. Debe entenderse cuál es el vacío del conocimiento que los autores tomaron como referencia para plantear este objetivo, ¿no? Entonces, esa es la lógica de plantear una introducción cuando hablamos de un artículo de investigación original, ¿no? Entonces, estamos haciendo la diferencia, ¿no? Artículo de investigación original, porque después también podemos hablar de artículo de revisión. Entonces, esto es específico para un artículo de investigación original. El contexto del problema tiene que haber información para que se entienda el contexto del problema, la realidad problemática. Tiene que haber información para que se sepa cuáles son los trabajos previos que han buscado solución a ese mismo problema. Los autores tienen que ser capaces, habiendo leído todo esto, de detectar el vacío del conocimiento. A eso le llamamos justificación teórica. Y eso está alineado al objetivo o al propósito del estudio. Entonces, lo que está marcado, las 2 primeras partes, las 2 primeras secciones de la introducción, está respaldado con información bibliográfica, ¿no? Tanto el contexto como los antecedentes vienen de una fundamentación usando literatura. Y básicamente todos estos 4 elementos van a fundamentar el por qué se hizo el estudio, ¿no? El problema, los trabajos previos, cuál es el vacío científico que se está cubriendo, cuál es el vacío científico que se está atacando, cuál es el vacío científico que se alinea con este objetivo, y bueno, una declaración explícita del objetivo, ¿no? Entonces, ese es el contenido que debería tener la introducción de un artículo de investigación original. Hablando de un artículo de revisión, también tiene que haber información suficiente, pero en la extensión obviamente va a ser menos. Vamos a ver ejemplos para que se entienda cuál es la diferencia, tanto en extensión como en contenido, de un artículo o de una introducción para un artículo de revisión de un artículo de investigación original. Bueno, aquí también tiene que haber una motivación, la importancia del tema revisado. Siempre un tema que se revisa, hay que darle sentido por qué es importante ese tema. Entonces, eso va al inicio. Luego, los estudios reportados en la literatura científica, el estado del arte, pero en una versión concreta, que podrían ser 3, 4 líneas, 5 líneas, suficiente. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser parte de la revisión que viene después de la introducción. Entonces, en este tipo de introducción no necesito colocar tanta información en esta parte. El vacío en el estado del arte es opcional. Podría haber, siempre y cuando el estado del arte sea nuevo. Es decir, si nosotros buscamos en una base de datos sobre un tema, si vemos que solamente hay artículo de investigación original y no hay un artículo de revisión, entonces esa revisión que están haciendo sobre ese tema se convertiría en un
documento que cubriría un vacío en el estado del arte. Entonces, cuando hay eso, podría colocarse en la introducción que ese estado del arte pues cubre un espacio, ¿no? En ese conocimiento. Los artículos de revisión de alguna forma permiten que los autores que buscan información sobre un tema lo encuentren en un solo documento. Ese es el valor que tienen los artículos de revisión. Artículos de revisión bien hechos, pues son muy buscados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hubieran otras revisiones ya existentes sobre el tema? Pues si yo encuentro un nicho, es decir, un espacio, un enfoque diferente en mi estado del arte, en mi revisión, pues también tendría opciones de ser publicado. Pero posiblemente ahí ya sería más difícil colocar que cubre un vacío en el estado del arte, ¿no? Por eso que es opcional, es decir, no es obligatorio que ese elemento vaya en la introducción, en el caso de artículos de revisión. Pero sí un objetivo, ¿no? Al final, también una revisión bibliográfica persigue un objetivo, ¿no? Entonces, debería haber también. Entonces, esos son los elementos que podríamos considerar en una introducción de un artículo de revisión. Luego vamos a mostrar ejemplos para que quede más claro, ¿no? Estos aspectos. Bueno, pero como se trata de colocar información suficiente, información que respalde el contexto del problema, información que respalde los antecedentes, información que respalde la importancia del tema revisado, ¿no? Entonces hay un respaldo bibliográfico importante que tiene que ver ahí, más en un artículo de investigación original. Porque básicamente todo lo que es antecedentes va a estar en la introducción. A diferencia de revisión, que la revisión bibliográfica va a estar después de la introducción, ¿no? Entonces, por eso que también podríamos darnos cuenta de que la introducción en un artículo de investigación original va a ser mucho más extensa que la introducción para un artículo de revisión, ¿no? Entonces, esa más o menos es digamos, la diferencia en cuestión de extensión. Pero necesito información suficiente. Y para eso, pues, tendría que definir diferentes estrategias para tener información suficiente. No solamente información suficiente, sino de calidad, ¿no? Entonces, yo podría buscar literatura en base de datos. Vean que se supone que ustedes ya tienen una base teórica. ¿Por qué? Porque han hecho la investigación, han partido de un proyecto donde han tenido que revisar literatura. Pero posiblemente ya pasaron 2 años o más del momento en que se hizo esa revisión. Por lo tanto, y además que posiblemente esa revisión no se hizo enfocada hacia una publicación. Pero aquí, como estamos redactando un artículo científico, prácticamente lo que les quiero decir es que hay que actualizar la literatura y colocarla de mayor calidad, ¿no? Entonces, no se trata de utilizar la misma literatura que se usó para el proyecto, para fundamentar el proyecto de investigación, porque eso ya quedó desfasada y posiblemente no se hizo buenas búsquedas. Ahora yo tengo la oportunidad de mejorar todo eso, incorporando literatura de mayor calidad, literatura más reciente, de tal manera que le cambio la cara, ¿no? Al respaldo bibliográfico. La fundamentación bibliográfica, el respaldo bibliográfico es importante en un artículo científico. Y en la introducción, pues, se mide mucho ese aspecto. ¿Qué tanto respaldo bibliográfico tiene el documento científico? ¿No? Entonces, es importante comenzar a cambiar la cara por ahí, ¿no? Por la introducción. Entonces, hay que buscar literatura. Y aquí las estrategias que se sugieren es primero detectar, consultar y obtener bibliografía útil.
Eliminar todo lo que no sea útil. Si yo utilicé para el proyecto Wikipedia, no debería tomarla ya para este documento llamado artículo científico. Si yo utilicé información de una página web que no es de buena reputación, debería dejarla de lado y reemplazarla por literatura de mayor calidad. Si yo utilicé información de una revista que no es indizada o una revista depredadora que tantas hay ahora, pues dejar de lado esa información y sustituirla, reemplazarla por literatura de mayor calidad. Entonces, para eso hay que saber dónde está la bibliografía útil. Si yo voy a buscar en base de datos como Scopus, Google Académico, bueno, en Google Académico puedo encontrar mucho también no útil, pero la idea es usar bases de datos especializadas. Ahora, vía Concitec tenemos acceso a Scopus, pues hay que usarlo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Usar la base de datos Scopus para hacer búsqueda de literatura. Si yo uso Scopus para buscar literatura, pues voy a tener y asegurar de tener bibliografía útil. Entonces, esa es la recomendación que se da. Y luego de eso, extraer y recopilar información relevante, porque de lo útil puede haber mucha información, pero yo selecciono lo relevante. Y con eso redacto la introducción. Entonces, para que se entienda bien esto, yo tengo muchas editoriales, muchas revistas científicas, muchas bases de datos, posiblemente, bueno, tenemos acceso a SciDirect, pero no tenemos acceso a Web of Science, no tenemos acceso a alguna base de datos. Entonces, ¿dónde busco? Si tengo tantas opciones de búsqueda. ¿Por qué Scopus? Porque lo que se sabe es que Scopus es una base de datos multidisciplinaria que alberga información de todas las editoriales, de cualquier editorial, incluso de estas revistas que están aquí, que cumplen criterios de calidad, van a parar a estar indizadas en Scopus. De tal manera que por eso que se vuelve referencia, porque existe información de cualquier editorial, de cualquier base de datos, de cualquier revista que cumple criterios de calidad y Scopus lo indica. Por eso que se vuelve una referencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo construyo ciencia, si yo construyo fundamentación científica, si yo construyo un documento o si yo construyo mi introducción solamente con SciDirect? Pues lo que estoy haciendo es sesgando la fundamentación a una sola editorial. Porque SciDirect, aquí hay, si bien es cierto, hay mucha información, más de 8.000 revistas, pero es lo que produce solamente el Elsevier. Pero existen otras editoriales. Quiere decir que en SciDirect no hay nada de Springer. En SciDirect no hay nada de Wiley. En SciDirect no hay nada de otras bases de datos, Cielo, Latindes, no hay nada en SciDirect de eso. Entonces, estoy sesgando la información hacia lo que produce solamente una editorial. Pero ¿qué hago si uso Scopus? Ahí ya es otra la cosa porque lo que estoy haciendo es buscando en una base de datos que está lo de SciDirect, pero también está lo de Wiley, también está lo de Springer, también está lo de Cielo y otras revistas que cumplen criterios de calidad. Y es por eso que Scopus se vuelve una referencia. Lo mismo que Web of Science, lo mismo, tiene la misma lógica. Web of Science también se alimenta de cualquier editorial, pero no tenemos acceso. Esa es la diferencia, ¿no? Y como a Scopus sí tenemos acceso, pues la recomendación es usar Scopus. Bueno, y dentro de la base de datos Scopus, o de cualquier base de datos que yo busque información, tendría que priorizar el citar de preferencia artículos originales, los artículos científicos de investigación original. ¿Puedo citar otros documentos? También, pero la recomendación es citar algo mínimo de esta forma, ¿no? Como ponerse ese congreso, como tesis,
como información electrónica, que si bien es cierto, se puede usar, pero siempre y cuando vengan de fuentes de buena reputación. La Organización Mundial para la Salud, la FAO, algunos ministerios, los centros de estadística, etcétera, ¿no? Pero que sean de buena reputación, que tengan una reputación adecuada, ¿no? Entonces, sí podría usar principalmente para fundamentar el contexto del problema. Podría usar libros también, pero obviamente los libros normalmente son ahora fuentes secundarias. Si son fuentes secundarias, no se recomienda citarlas. Solamente si fueran de fuente primaria, es decir, donde el autor, en lugar de publicar el conocimiento en forma de artículo, lo publicó en forma de libro. Porque si el conocimiento de un libro está en forma de artículo científico, es mejor buscar el artículo científico y citar el artículo científico, ¿no? En estos casos, por ejemplo, aquí hay una figura de un libro que es muy citado porque este señor publicó el conocimiento de sus investigaciones a través de estos libros, no a través de artículos científicos. Y es por eso que se convierten libros, a pesar de que son antiguos, muy citados, ¿no? Eso significa también de que yo puedo citar libros de referencia en cada área del conocimiento, incluso antiguos, pero cuando ese conocimiento pues no esté en artículos científicos. Los artículos de revisión también se pueden citar, minimizar de alguna forma todos estos aspectos, hay que minimizarlos, y lo más importante que hay que citar son artículos científicos, ¿no? Los artículos científicos originales. Si yo construyo un artículo científico, debería alimentarle principalmente con otros artículos científicos, para que ese artículo científico que estoy construyendo pues tenga el fundamento teórico necesario, ¿no? Entonces, es importante el fundamento teórico del documento que se redacta. A eso llamamos sustento, ¿no? El sustento teórico que debe tener el artículo, pues está medido gran parte aquí, ¿no? En la introducción. Bueno, entonces, base de datos, recomendada Scopus. Si no se tiene Scopus, el Google Académico, pues sirve, usándolo bien. Y también Cielo, principalmente si estoy construyendo un documento, a veces de un tema muy regionalizado, ¿no? A veces algunos temas no se publican en base de datos importante o revistas importantes, sino en base de datos más regionales. Cielo es una base de datos regional, es una base de datos iberoamericana, donde podríamos principalmente encontrar documentos en español, en portugués, ¿no? Menos en inglés. A diferencia de en Scopus, que normalmente en Scopus encontramos más documentos principalmente publicados en inglés, ¿no? Entonces, eso alguna diferencia, ¿no? En base de datos. Bueno, aquí hay una guía para entrar a Scopus. Nosotros a través del CTI Vitae tenemos acceso a Scopus, es decir, los que tienen su CTI Vitae con esa misma clave de acceso pueden acceder a Scopus, siguiendo esta ruta, ¿no? Hay en scopus.com, llegan a esta ventana, hay un check ahí azul que se pinta que pueden por ahí acceder. Va a salir una sección, una ventana para buscar la institución afiliada a Elsevier. Bueno, y Concitec, escribimos Concitec, va a salir, lo reconoce como una institución afiliada a Elsevier. Seleccionamos, hay un reconocimiento inicial, y luego decimos ingresar vía a esta institución, Concitec. Y ahí me va a salir una ventana para ingresar mis credenciales de acceso, ¿no? Usuario, contraseña, que son las mismas que usamos para acceder al CTI Vitae. Y con eso iniciamos sesión y estaríamos dentro de Scopus, ¿no? Entonces ahí ya puedo hacer búsquedas de documentos con palabras clave, con búsquedas de palabras en el título, en el resumen,
¿no? Las búsquedas normalmente aquí se hacen en el título, resumen y palabras clave, como ya lo dijimos, ¿no? Entonces, o podemos buscar solo en el título, o podemos buscar solo en el resumen, o podemos buscar solo como palabra clave, o podemos buscar en los tres elementos de una sola vez. Entonces uno puede adoptar diferentes estrategias ahí, ¿no? En función de la información que encuentre, puede buscar cambiar y filtrar, ¿no? Filtrar para tener algo más específico, ¿no? Por ejemplo, ahí hice una búsqueda colocando una palabra en el campo título de artículo y otra palabra también en el título, ¿no? Y con el operador y. Quiere decir que obligatoriamente me estoy pidiendo que me busque documentos que en el título obligatoriamente tengan estas dos palabras, hiperespectral y MIT, ¿no? También, como ya les dije, en Scopus lo principal que se publica es en inglés. Por lo tanto, las búsquedas tienen que ser en inglés. Entonces, operador booleano, que puedo cambiarlo, puede ser y, o not. Puedo cambiar el campo de búsqueda. Aquí estoy seleccionando solo en el título, pero puedo colocar también que busque en el resumen o palabra clave, ¿no? Entonces, dependiendo de la estrategia, yo selecciono. Puedo colocar más elementos de búsqueda. Por aquí, por ahora, solamente en este caso los dos. Buscar. Y vamos a tener como resultado 91 documentos. ¿Qué significa? Que en Scopus existen 91 documentos que en el título tienen la palabra hiperespectral y MIT, que es carne, ¿no? Entonces, estos 91 documentos de alguna forma me dan una idea de la cantidad de documentos que hay donde han aplicado esta tecnología en carnes. Ese es el criterio de búsqueda, ¿no? Yo podría hacer incluso una revisión. Yo podría bajar aquí y ver si hay artículo de revisión o no. Y si no hubiera, pues yo podría decir, bueno, hay información suficiente como para hacer un artículo de revisión. Y si hubiera un artículo de revisión y aún así todavía encuentro un espacio como para publicar una revisión, también lo podría hacer, ¿no? Dándole otro enfoque del artículo que ya se publicó. Incluso si hubieran, digamos, hace 5 años se publicó la última revisión sobre el tema, al haber pasado 5 años hacia adelante, pues se justifica una nueva revisión. Por eso que ustedes van a ver de repente artículos de revisión que dicen avances en el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya existen revisiones sobre ese tema, pero lo que han hecho es centrarse a los últimos años, ¿no? Entonces, hay esas posibilidades, ¿no? Pero vean ustedes que las decisiones se toman mejor cuando uno entra a base de datos y busca, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Y se informa adecuadamente. Y de alguna forma, pues esta información también me permite actualizar, mejorar, fundamentar la introducción, ¿no? Porque de aquí comienzo a ver documentos que podrían servirme para contextualizar el problema y también para colocar antecedentes sobre ese tema. Y así lo dejo actualizado y con documentos de impacto. Porque vean, si yo quisiera publicar en revistas de impacto, yo debería tener en la bibliografía títulos principalmente en inglés. Y ahí viene, en el caso de los editores, ¿no? Los editores tomamos decisiones importantes tras la literatura, porque si vemos que la literatura existen muchos títulos en español, la idea que nos dan es de que preferentemente se ha usado una base de datos fuera de Scopus, como Cielo o el Google normal, y se ha buscado en español. Esa es la idea que tenemos cuando vemos en la literatura la mayoría de títulos en español. Si vemos títulos que tienen muchas son tesis, también, ¿no? Quiere decir que ha usado repositorios. ¿Las tesis se pueden citar? Sí, se pueden citar, pero si quieren publicar en revistas importantes, deberían eliminar o minimizar la cita de tesis. Solamente si es muy relevante lo que hay ahí, si es muy necesario lo que hay ahí, se puede citar.
pero no sé bien, ¿no? Para una revista de impacto. Y no me crean, ¿no? Vayan, ingresen a la base de datos, busquen publicación de revistas de impacto y vean su bibliografía, ¿no? Vean que así es. Nadie cita tesis, o sea, si se cita una, a lo mucho dos, tal vez en un artículo de investigación original. Entonces, y eso porque la tesis tiene algo relevante que no está en un artículo científico. Porque si lo que está en la tesis también se ha publicado en forma de artículo científico, pues ya no tiene sentido colocar y citar la tesis, ¿no? ¿No? Entonces, por eso que todo eso, esas malas prácticas, si quisiera publicar en revistas importantes, se eliminan cuando yo uso la base de datos Scopus. Porque aquí voy a tener información relevante en inglés, selecciono últimos años, si lo puedo solamente limitar a artículos científicos, es decir, tomo un filtro de estrategias para tener algo relevante, ¿no? Y si uso el Google Académico, pues también, haciendo la búsqueda avanzada, vean aquí, yo ingreso al Google Académico, al costadito tengo 3 líneas que yo podría habilitarlas para tener esta búsqueda avanzada. En búsqueda avanzada voy a tener esta ventana donde yo puedo colocar esas dos mismas palabras que usaba en Scopus, pero diciendo que busquen en el título del artículo, nada más. Buscar, y tengo poco más, tengo 131 documentos, pero ya no son muchos tampoco, ¿no? Vean que usando la búsqueda avanzada y generando estrategias adecuadas para buscar información, pues también yo puedo limitar la información más importante. 131 documentos tampoco es mucho, con eso yo puedo hacer también una revisión bibliográfica o colocar lo más importante en mi introducción. Pero vean que el mensaje que yo tengo aquí al ver este número es que aquí está lo que me da Scopus, pero también lo que está fuera de Scopus, ¿no? Entonces aquí yo tengo lo que está en Scopus, pero también lo que no está en Scopus, lo que está fuera de Scopus. Porque obviamente el Google Académico me busca en cualquier editorial, en cualquier base de datos, es decir, en todo lo que está en la web. Por eso que tengo más, ¿no? Siempre voy a tener más que Scopus. Entonces, pero lo importante es que siendo académico, pues me busca en base de datos importantes, ¿no? Taylor and Francis, Elsevier, Springer, justamente la base de datos que mencionamos, ¿no? Entonces, vean que sabiendo usar bien esta herramienta, que es el Google Académico, también yo podría tener información importante que sustente mis trabajos. Eso es lo importante, ¿no? El sustento bibliográfico que le doy, y gran parte está en la introducción, pues tengo que alimentar con literatura de calidad. Entonces, Scopus, y si no tengo acceso a Scopus, pues el Google Académico, no hay excusa. No hay excusa, porque muchos dicen, no tenemos acceso a base de datos. Google Académico, todos tienen acceso. Entonces, sabiéndolo usar, pues se puede hacer documentos que tengan buen sustento bibliográfico. Bueno, ¿qué pasa si yo llego a documentos? Vean que cualquiera de las bases de datos, siendo Scopus o el Google Académico, yo tengo un sistema para hacer búsquedas, pero cuando yo ingreso al documento, en Scopus, por ejemplo, ingreso al documento, yo voy a tener el título hasta las palabras clave, pasando por el resumen. Pero Scopus no me da acceso al documento completo. Cuando busco en Google Académico, lo mismo. Yo tengo la búsqueda, ya sé que el documento tiene los componentes que me interesan, pero cuando hago un clic aquí me lleva a la revista y posiblemente tenga que pagar. Lo mismo que Scopus, o sea, Scopus no me da acceso tampoco a los contenidos. Scopus solamente me da acceso al resumen y de ahí me deriva a la revista, pero ya la revista podría cobrarme por acceder al contenido, ¿no? Entonces, si es Sign Direct, si el documento es de Elsevier, como sale aquí, por ejemplo, este es Elsevier, si yo hago un clic aquí, es posible que tenga acceso vía Concitec, ¿no? Porque
vía Concitec yo puedo tener acceso a ScienDirect, que es donde están los documentos y las revistas de Elsevier. Pero si no, ¿qué pasa? Si es otra editorial, si es Springer, si es Taylor and Francis, no tenemos acceso a esos documentos y hay que pagar, ¿no? Y hay que pagar. Entonces, hay que tomar decisiones aquí. Lo primero que hay que hacer es leer los resúmenes. Mucha información que está en el resumen. Con eso suficiente yo podría citar el documento. Ahora, si yo necesito clarificar algunas cosas que están en el resumen, pues recién, o en todo caso quiero fundamentar algo de la metodología, porque aquí obviamente en el resumen está algo general, pues quiero saber más exactamente cómo hicieron el estudio, pues recién tengo que ir al documento completo. Entonces, lo que quiero decir es que antes de descargar un artículo, hay que saber si en realidad lo vamos a necesitar, si lo vamos a leer. Porque muchos documentos se citan solamente por la información que está en el resumen. ¿Para qué perder tiempo descargando documentos que a veces nunca lo leemos? Eso era una mala práctica que yo tenía antes. Antes yo me dedicaba a descargar documentos y documentos, perdía mucho tiempo descargando documentos y nunca los he leído. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahora que hay que adoptar? Hay que leer el resumen. Si vemos que en el resumen está la información que voy a citar, ya está, suficiente. Cito el trabajo, cito el estudio, cito el artículo, y ya no necesito descargar. Ahora, ¿cuándo descargo? Cuando veo que tengo que entender mejor la metodología, cuando quiero entender mejor la discusión que se hizo o algo ya del propio artículo, recién pues voy y busco las formas de descargar, ¿no? Entonces, forma de acceder al contenido, pues, o la institución paga por acceder a la información científica de una base de datos, que es muy difícil en nuestro país. Las instituciones solamente que tienen mucho dinero se suscriben a revistas, se suscriben a base de datos, pues es cuestión de dinero. O también se puede hacer en forma personal. Ya sabemos que hay que pagar en realidad algo no tan barato. Pagar un artículo por descargar $40 es muy caro, ¿no? Solamente para descargar un artículo. Otra estrategia que podría ser barata o en todo caso sin costo es escribir el autocorresponsal. Siempre tenemos el correo electrónico del autor más importante, del autor líder. Eso antes yo lo hacía, ¿no? Antes hacía esto, ahora tengo acceso a base de datos, pero antes hacía esto. Yo escribía el autocorresponsal. Si bien es cierto, eso te puede demorar un día, 2 días, pero es una forma, digamos, válida, sin vulnerar ningún derecho, de acceder a la información, ¿no? Le escribes al autocorresponsal porque él también tiene el contenido completo y tiene el poder como autor de distribuir su documento a quien él crea conveniente, ¿no? ¿No? Entonces, siempre y cuando ese documento no se venda, pues no hay problema, ¿no? El autor mismo lo puede distribuir. O también ahora se usan mucho las redes sociales. Las redes sociales que hay personas en el mundo que se dedican también a compartir información. Por ejemplo, si en el Facebook ustedes colocan información científica gratuita, van a encontrar algunas páginas de personas que están en otros lugares del mundo que tienen acceso a información, que tienen acceso a bases de datos. Uno le envía el enlace del artículo que quiere descargar, ellos lo descargan y te lo envían por ahí, ¿no? Entonces, también, ¿no? O a veces en redes sociales de científicos que se comparten información, también es otra vía. Otras formas, bueno, una forma que se está usando mucho es esta plataforma, que algunos lo asocian
con una web pirata, una web que vulnera derechos, pero posiblemente se desconoce la historia y se conoce lo que en realidad hace esta página web. Entonces, para entender mejor esto, primero vemos que existen documentos que se están publicando en Scopus mencionando el uso de esta plataforma, ¿no? Aquí en este caso tenemos un artículo de revisión que ha sido construido con literatura y usando diferentes bases de datos, Medline, Embase, PubMed, ScienceOpen, etcétera, e incluso Sci-Hub. Entonces, comienzan a mencionar que usaron esa base de datos, ese buscador, para descargar documentos originales, ¿no? Vean. También, ¿no? Incluso algunas investigaciones se dedican a investigar este fenómeno también, ¿no? Sci-Hack, ¿no? Entonces, comienzan a investigar el por qué esta base de datos se está usando mucho. Algunos comienzan a dar ideas de que debe ser una forma de copyright también, ¿no? Así como la patente, así como los derechos de autor y otras formas, debería ser una forma de copyright, ¿no? Entonces, son propuestas que se vienen haciendo, ¿no? Y así, artículos de revisión usando Google Académico, Sci-Hat, PubMed, ¿no? Aquí usaron 3 bases de datos, ¿no? Google Académico, Sci-Hat, PubMed. Vean, mencionando que usaron Sci-Hat. Y así, ¿no? Propuestas de por qué, o en todo caso, estudios de por qué Sci-Hat se convierte en un fenómeno, ¿no? Entonces, vean, todo esto hace de que las principales editoriales en el mundo, pues, también vean eh, cuál es la forma como este fenómeno actúa, ¿no? Entonces vean que Science en algún momento publica un documento donde dice de que los principales países que usan Sci-Hat son los países más poderosos económicamente, ¿no? Vean, Europa, Estados Unidos, Brasil, y aquí países asiáticos. Miren, entonces, eso merece una explicación, ¿no? ¿Por qué los países que tienen acceso a bases de datos pues, están usando Sci-Hat? Nature nombra a la creadora de Sci-Hat como una persona influyente en lo que es la información abierta, ¿no? El open access, el acceso abierto a la información. ¿Por qué entonces los países más ricos, los países donde se tiene acceso a la información, usan Sci-Hat? Es algo ilógico, pareciera, ¿no? Pareciera que es algo ilógico. Entonces, la explicación es simple, porque eso también se da en estos documentos, en estos estudios que se hacen, ¿no? Básicamente, lo que pasa es de que cuando uso Sci-Hat, con un clic se accede al documento. Es decir, la facilidad con la que se llega a los documentos es la clave para que se use más. Hemos visto que para usar Scopus, por ejemplo, tengo que hacer una ruta, 5 pasos, 6 pasos y más para llegar al documento. Pero en Sci-Hat, ¿qué hago? Simplemente entro a Sci-Hat, coloco aquí el URL del documento que quiero descargar, el PDF, y lo descarga. Obviamente lo descarga siempre y cuando ese PDF esté disponible en algún lugar. Porque lo que hace Sci-Hat no es craquear una clave, como algunos piensan, ¿no? Porque yo me preguntaría, ¿no? ¿Acaso las editoriales no pueden tener sistemas anticraqueo eficientes que permita que cualquiera ingrese? No es así. Entonces,
lo que hace SciHat es recopilar, recibe donaciones de los autores también, de tal manera que crea su propia base de datos, y yo busco en su base de datos. Por eso que se convierte en una base de datos, ¿no? Porque yo coloco el enlace aquí, va a buscar el documento en la base de datos que tiene, y si lo tiene, te lo va a dar. Porque si son muy recientes, posiblemente no te lo entregue, ¿no? Entonces, los documentos recientemente publicados, posiblemente no se tenga acceso. Porque en el tiempo, poco a poco, los autores van descargando, colocan al repositorio, un autor dona también a SciHat, porque aquí recibe donaciones de artículos, entonces, es eso, ¿no? De tal manera que no vulneran ningún derecho transferido a las editoriales. ¿Cuál es? No está vendiendo los documentos, ni tampoco está transformándolos. Así como los tiene, así lo entrega, ¿no? Entonces, esa es la lógica, ¿no? Y es por eso que se está usando mucho, incluso, como ya vimos, en países ricos, en países donde se tiene acceso a la información. Bueno, cualquiera sea la forma que yo he accedido a la información, eso no se reporta, a no ser que sea un artículo de revisión donde sí hay que decir la base de datos que se ha usado. Pero en un artículo de investigación original no se dice cuál fue el medio de acceso a la información. Simplemente se citan los artículos que fundamentan el estudio, ¿no? Entonces, ese también hay que saberlo, ¿no? Porque algunos creen que hay que divulgar el medio que yo usé para acceder a la información. Y eso solamente en artículo de revisión y cuando me piden esa información. Porque en muchos artículos de revisión tampoco se pide esa información. Vamos a ver al final cuándo sí y cuándo no. Pero cualquiera sea la forma que hemos accedido a la información, lo que hay que hacer idealmente es parafrasear. La cita textual, que es el copy-pega, en realidad eso no hay que hacerlo. Y si se hace, entre comillas, pero cuando hay riesgo de que la idea se cambie, ¿no? Solamente en esos casos, algo mínimo. Generalmente es una práctica más habitual en las ciencias sociales, en la literatura, ¿no? Donde hay que citar textualmente así como se tiene en publicado. Pero nosotros no, ¿no? Nosotros es común que cualquier cosa que traigamos de la literatura tengamos que parafrasear. ¿Y qué significa eso? Colocar en palabras propias lo que hemos leído, lo que estamos leyendo de la literatura. Palabras propias, ¿no? Es decir, colocar la idea. Ahora, una experiencia nuestra en artículos científicos es haber recibido un rechazo por este tema. ¿Qué pasa? Ahora las revistas científicas comienzan también a controlar la similitud. No necesariamente el plagio, porque el plagio ya es obviamente un análisis más minucioso sobre el contenido, pero lo que les interesa a las revistas científicas es que los artículos científicos no tengan una alta similitud. Por ejemplo, aquí nos dicen que han usado el software Authenticate, un software que pertenece a una editorial que está asociada con Turnitin, es decir, es de la misma familia, pero específicamente para artículos científicos, y han encontrado una similitud de 32%. 32%, o sea, a nosotros nos sorprende, ¿no? Que nuestro documento haya tenido una alta similitud. Pero bueno, ellos argumentan eso, ¿no? Que vía Authenticate el documento tiene 32% de similitud. Obviamente eso es muy alto para un artículo científico. Ahora, hay que decir primero de que la similitud es sinónimo, no de plagio, ¿no? La similitud es sinónimo de originalidad. Similitud, ¿no? La similitud es sinónimo de originalidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tiene alta similitud, tu documento no es original.
¿Y eso a qué se asocia? Justamente al parafraseo. Es decir, si yo quiero ser más original, hay que parafrasear. Eso que es similitud hay que reducirla parafraseando, de tal manera que yo aumento mi originalidad. Entonces, la similitud se asocia a la originalidad. Si un documento tiene alta similitud, quiere decir que tiene bajo nivel de originalidad. Y eso se controla con un software. Ahora, bajo este rechazo, ¿no? Este es el artículo, fue enviado a esta revista. Vean, las revistas importantes comienzan a usar software para controlar la similitud. Pero tomamos el documento y nosotros no tenemos acceso a Authenticate, porque es un software bajo pago, pero un producto similar es Turnitin. Pues pasamos Turnitin y tuvimos 8% de similitud. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué la diferencia, no? ¿Por qué con Authenticate es de la misma familia hay 32% y por qué con Turnitin hay 8%? Bueno, y básicamente eso nos lleva también a un análisis, ¿no? Cuando usamos Turnitin para controlar similitud en nuestros documentos, lo que hace Turnitin es comparar el documento con todos los documentos que aparecen en la base de datos Turnitin, que mayormente son tesis. Todo lo que se alimenta Turnitin mayormente son tesis. Por eso que para las tesis son muy buenos en su uso, ¿no? Ahora, también hay artículos también, pero a diferencia de Authenticate, que el artículo compara con otros artículos científicos de las cientos y miles de revistas que hay en el mundo. Entonces aquí, digamos que la comparación es más específica, ¿no? Artículo con artículo. Y si está en inglés, con artículos en inglés, ¿no? Entonces, hay bastante diferencia, pero creemos que ese es el fondo del asunto, ¿no? Y también analizando, yo pregunté al estudiante que iba a redactar este artículo, porque generalmente yo transmito el conocimiento a mis tesistas y ellos son los que redactan las primeras versiones. Y lo que me dijo es que muchas de las frases que había usado en el documento las había utilizado lo mismo de otros documentos que habíamos publicado. Entonces, eso tiene lógica justamente porque, siendo de que muchas frases, para ahorrarse la traducción, es decir, mucho del documento en la primera versión ya estaba copiándose en la forma como está publicada en inglés, pues ha hecho de que el documento al final tenga una alta similitud. Por eso que a partir de esta experiencia, nuestra estrategia así ya es diferente, ¿no? ¿Cuál es? Primero, escribir en español. Sea que publiquemos en inglés o no, primero el artículo lo escribimos en español. Entonces, así comienzo también a decirles a mis tesistas, todos escriben en español. Se supone que sabemos escribir bien en español. Nadie escribe en inglés. Entonces, escribimos en español. Una vez que el artículo está bien escrito en español, recién lo escribimos o lo traducimos al inglés. Recién lo traducimos al inglés. Y luego, tercer paso, revisión del idioma por un nativo. Eso es lo que hacemos para ahorrarnos costos también, ¿no? Porque no tenemos para pagar traducciones completas de un artículo por un nativo. Eso cuesta 800 euros o 800 dólares hacia arriba, ¿no? Pero si escribimos bien el español, luego traducimos usando traductores, pero con buen español, usando traductores, resulta en una buena traducción. Y luego que el nativo revise esa traducción, obviamente el que traduce también tiene que tener algún conocimiento del inglés intermedio a menos, para que ese documento no tenga muchos errores, y el nativo tampoco diga que ese documento pues no sirve, ¿no? Porque puede ser que el inglés esté traducido de manera muy mala. Entonces, pero si seguimos esa estrategia y bien, normalmente hemos tenido buenos resultados,
¿no? El nativo ya nos cobra 100 a 300 soles, ¿no? Vean que el costo se reduce bastante, pero tenemos un documento en inglés que elimina la similitud y también un documento, pues, leído de alguna forma, o que se pueda leer y que se pueda entender, ¿no? Siendo que un nativo lo ha revisado. Entonces, vean, hay menos riesgo de tener similitud si yo redacto primero en español y luego lo traduzco, ¿no? Porque, bueno, si nosotros antes del español, obviamente, hemos tenido que leer en inglés, es decir, tomamos documentos en inglés. Del inglés, el documento que construimos lo escribimos en español y luego lo llevamos al inglés. Entonces vemos que ya la similitud se reduce al mínimo. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo estaban haciendo? ¿Cómo estábamos haciendo? Leíamos en inglés. Para aprovechar este camino de la traducción, muchas de las frases de aquí iban a parar al documento. Y eso estaba haciendo de que la similitud aumente en gran manera. ¿No? Entonces, vean, aprendimos de este rechazo, aprendimos de este mensaje, nos informamos mejor, buscamos una estrategia para solucionar este problema en futuros documentos, y este documento lo enviamos a otra revista y después se publicó. Pero algunas estrategias, aquí voy a colocar algunas estrategias que usamos para eliminar la similitud, ¿no? Este es un caso real, porque este documento que tiene este título fue enviado a esta revista Q1, Alto Impacto, en esta área. Fue rechazada, pero después le hemos enviado también a otra revista de Alto Impacto. Pero hemos tenido que eliminar esa similitud. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Algunas estrategias que les pueden servir. Primero, eliminar elementos innecesarios. Elementos innecesarios. Por ejemplo, un elemento innecesario aquí era trace, ¿no? Que se refiere a un envase, ¿no? Entonces, aquí simplemente hemos usado el término form, de formado, ¿no? Y hemos luego también usado otra estrategia, decir la misma idea, pero en otras palabras. Aquí dice, ¿no? Envase formado biodegradable basado en almidón de camote, bagazo de caña y aceites esenciales, ¿no? Entonces, fue desarrollado un envase biodegradable formado, basado en almidón de camote, bagazo de caña y estos dos aceites esenciales. Vean qué dice aquí, ¿no? Porque es lo mismo, pero en otras palabras. En esta investigación dice almidón de camote y aceites esenciales. Y si ya no hemos colocado el bagazo, porque el bagazo es un elemento digamos, que interviene en el proceso en sí para mejorar algunas características, pero lo esencial es el almidón y el aceite, porque aquí hemos obtenido, si vemos aquí el título, un envase bioactivo, ¿no? Un envase bioactivo. Entonces, eliminamos un elemento, ¿no? Trace y el bagazo de caña. Entonces, vean. Y además, colocar otros elementos, otros datos importantes. ¿Qué hemos agregado aquí? Estos aceites esenciales que aquí se mencionan, no se especifican las concentraciones. Aquí hemos colocado y aprovechado para colocar las concentraciones de esos dos aceites esenciales. Entonces vean que hemos agregado algunos datos que no aparecían al inicio. Fueron usados para producir un envase, vean, envase bioactivo, ya no aparece trace tampoco, por termoprensado. Y también aparece este término que no aparecía tampoco al inicio. Entonces vean, eliminar elementos innecesarios. Decir la misma idea, pero en otras palabras. Colocar otros elementos o datos importantes. Estrategias. Aún más, algunas otras frases. Por ejemplo, aquí decimos envases formados por termoprensado. En el título, ¿no? En el subtítulo 2.3. Aquí lo hemos cambiado, preparación de formas por termoprensado, ¿no? Vean que
Aquí dice manufactura o elaboración o fabricación de envases formados por termoprensado. Aquí dice preparación de formas por termoprensado. Vean que eliminamos la similitud. La similitud con un software como el ITTK, normalmente por estándar se pasa en función de colocar mínimo 4 palabras en forma consecutiva. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces si hay 4 palabras que aparecen de la misma forma en otros documentos y en esa secuencia ya se asocia y va sumando a la similitud. Entonces tratamos de eliminar todo esto también, a pesar de que no es plagio, eso no es plagio, pero sí suma la similitud. Entonces, comenzamos a eliminar cualquier rastro de similitud. Entonces, vean que aquí ya no hay similitud. Ya es algo inédito, es algo original, eh, eliminando y sabiendo de que esto es una similitud. ¿Qué otras estrategias? Cambiar el orden. Por ejemplo, tabla 1 muestra aquí en el documento nuevo aparece al final. Aquí aparece el inicio, aquí aparece el final. Listadas en la tabla 1. ¿No? ¿Qué más? Utilizar sinónimos. Aquí dice, usadas para preparar. Aquí dice, bueno, es tiempo, ¿no? Cambiar el tiempo verbal. Para preparar es presente. Fueron preparadas, pasado. Vean que también cambiar tiempo verbales ya elimino la similitud. Sinónimos. Entonces, vean, son estrategias que vamos colocando, que usamos nosotros, caso real, para eliminar la similitud de un documento. ¿Qué más? Resumir. Cuando hay una similitud extensa de 3, 4 líneas, pues ahí de repente lo que más convenga es resumir, ¿no? Dejar todas esas líneas en menos palabras. Además, también podría colocar valores que están en letras, por ejemplo, aquí están en números y aquí aparecen letras. Con eso también comienzo a eliminar similitud. Entonces, vean, todo esto se dijo en otros términos y en términos más cortos, más precisos, ¿no? Entonces, toda esta expresión se resumió en prácticamente estas 4 líneas. ¿Qué más? Bueno, vean que hay diferentes estrategias, ¿no? Entonces, ahí he colocado varias opciones de estrategias que podrían servir cuando tengamos similitud en nuestros documentos. Bueno, yo muestro documentos en inglés porque normalmente nosotros publicamos en inglés casi nada en español, pero obviamente partimos del español, pero los documentos cuando medimos la similitud lo medimos en el inglés, porque así vamos a publicar los documentos, ¿no? En inglés. Bueno, y ese documento, ya eliminando esa similitud, fue a parar a otra revista, que es esta. Miren, nos rechazan de una revista Q1 y volvimos a mejorarla, pero enviarla a otra revista también del mismo nivel, Q1, cuartil 1, y resultó publicado en esta revista. Pero obviamente aquí ya no hay similitud. Entonces, vean, un caso donde ante un rechazo de similitud, no nos dieron posibilidad tampoco de enviar a la misma revista, pero decidimos tomar en cuenta ese rechazo, mejorar el documento en base al rechazo que era similitud básicamente, y enviarlo a otra revista del mismo porte, ¿no? Bueno, entonces existen software, ¿no? Que podrían ayudar a controlar este aspecto. Y en la introducción aparece mucho la similitud, porque es ahí, si hablamos de un artículo de investigación original, donde vamos a tener que colocar bastante fundamentación teórica, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los software existen, y lo importante es usar algunos para controlar este aspecto, ¿no? Algunos son pagados, algunos más, otros menos. eh, Algunos pueden ser libres hasta cierta cantidad de palabras, pero yo creo que la mayoría para pasar un documento ya hay que pagar, ¿no? A no ser que la institución, pues, lo compre. Algunas instituciones, por ejemplo, usan el PlagiScan.
¿no? Es también un medio que se está usando mucho a nivel académico, ¿no? El PlagScan. La Agraria de la Molina, por ejemplo, usa el PlagScan, ¿no? Ellos han adquirido en lugar del Turnitin el PlagScan. Posiblemente la mayoría de instituciones hayan adoptado el Turnitin, pero si van a publicar documentos científicos en revistas importantes, estamos hablando de revistas Scopus, Q1, Q2, normalmente las revistas Q1, Q2 están usando este software, principalmente de la editorial Elsevier, ¿no? Aunque también otras editoriales he visto que están usando este software. Entonces, si tienen la oportunidad de tener este software para documentos que van a ir a revistas importantes, pues es también importante controlar usando software de ese nivel, ¿no? Bueno, entonces es eso. En la introducción se trata también de justificar teóricamente el estudio, el vacío científico. Pero a veces los autores lo que hacen es forzar decir algo que no tiene una buena fundamentación. Por ejemplo, decir, este tema jamás ha sido estudiado, y he visto a veces algunas tesis o algunos artículos, incluso algunos estudiantes que vienen y me dicen, profe, sobre esto no hay nada, ¿no? No hay nada, nadie estudia esto. Lo que pasa es que están buscando mal, no están buscando donde deben buscar. Entonces, yo les digo, pues, a ver, vamos a buscar. Y en realidad, cuando ingreso a base de datos como Scopus, busco en inglés, sí hay lo que dice que no hay. Entonces, hay que estar seguro para decir esto, ¿no? Si yo estoy seguro de que eso nunca se ha estudiado, entonces tengo algo que se podría publicar, pues, en una revista top, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos no es cierto, por eso que a veces lo que hay que decir para justificar un estudio, hace falta profundizar más, hace falta buscar nuevos métodos, nuevas formas, pero no decir nunca hicieron esto, ¿no? Entonces, ahora, si realmente es algo muy nuevo, pues entonces tienen algo que podrían publicar en una buena revista. Pero hay que estar seguro, ¿no? Errores que a veces se cometen en la introducción, párrafos sin relación, eh, todo tiene que girar en torno a una idea. A veces encontramos en las tesis principalmente cuando los estudiantes colocan párrafos copiados de la literatura, que no tienen relación con los otros, no hay una idea, eje entre todos, ¿no? Entonces, muchos errores, pero también en artículos encontramos eso. Por eso que a veces se necesitan párrafos de introducción, párrafos de transición, para amarrar, ¿no?, las ideas que están en un párrafo y amarrarlas con el siguiente párrafo. Ejemplos. A ver, un error muy común. Decir un hecho o situación en tiempo presente con respaldo bibliográfico pasado. Si yo digo, la balsa es tiempo presente o está adquiriendo tiempo presente con una bibliografía de hace 5, 10, 15 o 20 años atrás, es algo que no se debe hacer. Un error. Y un error frecuente que se comete. En todo caso, o cambio el sentido de decir la idea, o coloco literatura actual. Lo más recomendable es, si estoy contextualizando el problema, puedes colocar literatura actual. O peor, digo, en la actualidad, con una literatura antigua. Lo mismo, ¿no? Error, falta de coherencia de lo que se dice con lo que fundamenta esa idea. Esto, que es la cita de cita, ya no se acepta. No debe haber en un documento científico, en la introducción o en cualquier otro elemento del artículo, la cita de cita, ¿no? Entonces, hay que evitar este aspecto, esta forma que antes se aceptaba, porque
era difícil acceder a la información y creíamos en lo que había, eh, es decir, el que estoy leyendo leyó a otro. Entonces, le creo a este que leo, ¿no? Que leyó bien y interpretó bien. Entonces, esa es la cita de cita. Entonces, aquí ya no se acepta, porque ahora la información está disponible para todos. No, más bien es que hay un exceso de información. Antes no lo había. Entonces, ya no hay que colocar, ¿no? En nuestros documentos científicos cita de cita. Ni en las tesis siquiera habría que aceptarlas, ¿no? Falta de coherencia de lo que se dice con el soporte bibliográfico. Aquí dice, varios investigadores proponen, pero solamente hay un investigador, hay una cita. Si hubo varios investigadores, pues tienen que ver varios estudios, varios investigadores aquí, ¿no? Es importante que en la introducción de un artículo de investigación original exista el vacío científico. Entre antecedentes y el objetivo, el vacío científico. Entonces, aquí se observa este aspecto, ¿no? El autor tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? De detectar cuál es el vacío científico. Se supone que está leyendo esto que son antecedentes y detecta un vacío científico. Y ese vacío científico se alinea con el objetivo del estudio. Párrafos extensos en la introducción no deberían haber. Exceso de información a veces innecesario. Entonces, vean, la realidad ahí implica o hay cita textual, posiblemente hay similitud, pero también lo que podemos ver que no hay parafraseo, porque todas esas ideas que están extensas en la redacción, podría yo reducirla a lo más importante, ¿no? Eso es lo que se busca en un documento científico. Ejemplo, ¿no? Ejemplo de una introducción en un artículo de investigación original. Miren, lo que está en azul, el contexto del problema. Lo que está en verde son los antecedentes. Hasta aquí. Lo que está en rojo es el vacío del conocimiento y al final el objetivo. Vean, esa es la introducción en este caso, ¿no? Para este documento. Ahora veamos en el contenido. Se supone que en la primera parte está el problema, pero enfocada desde un aspecto general a un aspecto específico, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? De ir desde una situación general a una situación específica. Si vemos aquí, estamos hablando de un criterio de calidad en carne. El marmoleado es un criterio de calidad en carne. El marmoleado es la distribución de grasa en el músculo de la carne. Mientras más uniformemente esté distribuida la grasa en el músculo de la carne, de mayor calidad, ¿no? Entonces, si está segmentada la grasa en algunas secciones del músculo, esa carne es de menor calidad, tiene menos precio. Entonces, aquí lo que hemos hecho es un aplicativo para clasificar carne en función de este criterio de calidad. Entonces, estamos hablando de calidad. Vean, comenzamos por ese elemento, ¿no? Calidad es un aspecto clave, es un factor clave en el suceso comercial de productos agroalimenticios. ¿Quiénes tienen esa idea? 3 autores. Vean que aquí lo que estamos extrayendo de esta literatura son las ideas. O sea, ¿quiénes tienen la idea de que la calidad es algo clave en el suceso, en el éxito comercial de productos alimenticios? Hay varios, de repente hay varias literatura, pero aquí colocamos 3. Con eso vean, tengo 3 líneas y tengo 3 citas. O sea, eso implica de ya un mayor nivel de extracción de información a solamente traer ideas. No estoy copiando frases, pegando, ¿no? Simplemente recuerdo que he leído o ya tengo anotado que estos autores pues han dicho varias cositas, dentro de ellas que la calidad es algo clave para el éxito comercial de productos alimenticios. Entonces,
viene la idea con 3 citas. Vean, concepto general, calidad. Luego se habla ya de carne. La carne, dentro de ese criterio o aspecto calidad, rápidamente se deteriora. Decimos una explicación ahí, y eso también con un respaldo bibliográfico, que puede ser 1, 2, 3 referencias bibliográficas. Vean, en un párrafo existen 3, 6, 7 referencias bibliográficas hasta aquí. Eso es lo que buscamos en documentos de alto impacto. Ahora, si van a publicar en una revista Latindex, pues obviamente la exigencia es menor. Yo estoy dando ejemplos para una revista top, ¿no? Para una revista Q1, importante. Si se sigue este lineamiento para esas revistas, pues van a tener posibilidades de llegar a esas revistas. Ahora, si esto es menos exigente, obviamente más difícil va a ser publicar ahí, y voy a intentar publicar en revistas, de repente Cielo, en revistas Latindex. En revistas Latindex va a encontrar de repente una introducción con 5 a 10 referencias bibliográficas. Pero en una revista Scopus, y no me crean, siempre repito, vayan, ingresen a Scopus, ingresen a revistas Q1, Q2, descarguen artículos y cuenten la cantidad de literatura que se cita en la introducción. En esta introducción hemos citado 47 documentos. Vean, 47 documentos en esta introducción. No digo que siempre tiene que ser así. Normalmente, una introducción para un artículo de investigación original, para una revista Q1, Q2, debería estar entre 30 y 40, ¿no? Ahí debería manejarse el límite, ¿no? Entre 30 y 40. Ahora, mientras menor impacto sea la revista, posiblemente me sean también, o sea menos exigente en ese contenido, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces, en revista Latindex, de repente voy a encontrar revistas que tienen 5 referencias bibliográficas, la introducción. Y así está publicado, ¿no? Porque ahí se es menos exigente. Entonces, uno, como editor, también se vuelve más exigente en revistas que están más arriba, pues ya hay mayor exigencia, y en revistas que están más abajo, en menores índices de menor impacto, pues uno es menos exigente, ¿no? Y eso es la tónica en general, ¿no? Entonces, vamos aterrizando, ¿no? Lo general, carne, calidad, luego el marmoleado, que es el criterio de calidad, que ya se aterriza vean que de un párrafo que tiene la idea de calidad en carne, aterriza a otra idea, que es el otro párrafo, que es el marmoleado, que es el criterio de calidad específico que se está midiendo. Decimos también algo de lo que significa, cómo se mide y los problemas asociados a esa medida de calidad. Entonces, el problema central y el contexto aquí está en función de los problemas asociados a la medición de ese criterio de calidad. Pero obviamente con fundamentación teórica, ¿no? Fundamentación teórica. Aquí decimos que se usa un estándar japonés, la medición lo hacen personas, la evaluación es subjetiva, hay falta de consistencia, los resultados no son garantizados, hay mucha variabilidad, etc. Todo eso se dice, ¿no? Hasta aquí. Entonces, hasta aquí el contexto. Y luego vienen los antecedentes, es decir, que estudios existen en la literatura que han usado, en este caso, imágenes hiperespectrales en la medición de ese criterio de calidad. Y comienzan a reportarse, bueno, hay estudios que han usado esto, que han visto esto, que han encontrado esto, han usado esta técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Han usado este análisis estadístico, este otro. Y después de narrar todo lo que hemos encontrado en la literatura, lo más importante, obviamente, viene el vacío en el conocimiento. ¿Cuál es? Sin embargo, investigaciones usando árbol de decisiones para clasificar productos alimenticios no han sido encontrados. Es decir, no existen un trabajo que haya usado previamente esta técnica de clasificación. Y ese es lo novedoso
Y es por eso que también esa técnica aparece en el título, y esa técnica es objetivo del estudio para construir un modelo, un aplicativo para clasificar carne en función de ese criterio de calidad. Entonces, vean, esa es la lógica de hacer una buena introducción. Buen respaldo bibliográfico y que tenga esos 4 elementos. Para artículo de investigación original. Ahora, si vamos a artículo de revisión, vean la diferencia. En artículo de revisión, y estoy mostrando también artículos publicados en revistas Q1, en revistas de impacto. En el caso de este artículo, es esta la introducción. Vean, estos 3 párrafos. Y solamente hay 2 referencias bibliográficas que respaldan esa introducción. Y eso es justamente ¿por qué hay poco? ¿Por qué? Porque la revisión es parte de los capítulos que vienen después de la introducción, ¿no? Entonces, ya aquí, a diferencia del artículo de investigación original, todo lo que es la revisión bibliográfica está dentro de la introducción. A diferencia del artículo de revisión, que todo lo que es revisión bibliográfica está después de la introducción. Entonces, no tengo aquí por qué tener una alta fundamentación teórica en mi introducción. Entonces, aquí hay 2 referencias bibliográficas y siguiendo también lo que hemos recomendado, ¿no? Primero, la importancia, la motivación del tema que se ha revisado, el estado del arte, pero en una versión concreta, qué es lo que hay en la literatura, qué es lo que muestra la literatura científica de manera general, y el objetivo de la revisión. Lo que sí habría que especificar, aunque no es obligatorio, pero sí es importante, y nosotros siempre lo hacemos, es respaldar lo que argumentamos o en la motivación o en esta sección de estado del arte con una figura. Por ejemplo, aquí lo que decimos es que este tema es importante y hay una evidencia científica creciente, hay publicaciones crecientes sobre este tema y en diferentes productos. Entonces, eso lo puedo decir de palabra. Pero si yo respaldo esta afirmación con una figura, es mucho mejor, eso tiene más valor. Y esa figura se puede construir con la información que se ha usado para construir ese artículo de revisión. Porque de la base de datos, por ejemplo, aquí hemos usado como referencia Scopus, hemos obtenido información desde el 99 hasta el 2015, en cada año cuántos documentos se han publicado, y en grupo de alimentos, qué grupo de alimentos se han estudiado más y menos. Entonces aquí yo puedo ver que el color oscuro, que serían frutas, es lo que más se ha estudiado. Y lo que menos he estudiado sería esto que está aquí, que sería en estos productos que son semilíquidos o líquidos, ¿no? Entonces, vean que es importante y es interesante la información que yo tengo de esta figura porque veo una tendencia creciente, veo productos que se han estudiado más, otros menos, y eso lo puedo decir con un argumento en el texto. Eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo lograr una buena introducción? Pues además de los elementos técnicos indicados que conocido, que es el contexto, es el estado del arte, lo desconocido, que es el vacío científico, y el objetivo, pues también parafraseo, coherencia, calidad de información, etcétera, quizá la clave esté en ser auténtico, ¿no? Entonces aquí se trata de que cada uno podría también adoptar estrategias propias. Lo que he mostrado es cómo lo hacemos nosotros, cómo publicamos nuestros documentos. Pero puede ser que hay otros autores y posiblemente escuchen a otros que tengan otra lógica de redactar la introducción. Pero esta lógica nos ha funcionado, es una lógica que lo hacen muchos autores también porque hemos seguido a otros en cómo redactan la introducción, hemos aprendido, pero también hemos colocado algo propio. Por ejemplo, una figura, acompañar con una figura en la introducción. No todos hacen eso, pero nosotros sí. Incluso en artículos de investigación original, también en alguno que otro hemos incluido figuras que respalden la introducción o algún aspecto que se dice en la introducción. Entonces, eso es también ser
auténtico, ¿no?